Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos a esta primera instancia, primera charla de un ciclo que estaba teniendo el constructor. Me presento nuevamente para quienes no estaban en el momento de la presentación. Mi nombre es Santiago Pica, soy el director del constructor. Aquellos que lo conocen desde hace muchísimos años saben que el constructor siempre pregona por brindar herramientas y por estar al alcance siempre de los clientes del sector de la construcción, de empresas constructoras, de proveedores, de materiales. Como nueva iniciativa hemos comenzado con este ciclo de charlas. En primer lugar, qué pasará con los contratos de obra, como podrán ver en la presentación. Hemos convocado al estudio Navarro Castex para comenzar, porque sin duda que estamos en un contexto en el cual cierta incertidumbre nos permite pensar cómo vamos a seguir. Dentro de esos aspectos de cómo vamos a seguir están los aspectos legales, laborales y tributarios, que obviamente a todos nos preocupan, más allá de los temas de salud. Como decía al principio de esta charla, el constructor siempre ha estado detrás de brindar lo mejor y queremos brindar una nueva herramienta a través de esta capacitación, de más información en los aspectos que a todos nos preocupan, repito. Van a estar con nosotros en el día de hoy Alberto Navarro, socio fundador de Navarro Castex Abogado, que es especialista en Derecho para Empresas. También estará con nosotros en la charla Diego Cábana, que también es socio de estudio, quien además tiene una amplia experiencia en real estate y construcción. Esteban de Bedia, que también, bueno, en este caso es socio de Pozo Gaulan Abogados, es especialista en infraestructura, real estate y derecho en la construcción. Por aspectos vinculados al derecho laboral estará Rodolfo Bedoya aclarando algunas dudas y haciendo una presentación general de los aspectos más importantes que tienen que ver con este ámbito. Y finalmente Horacio Rotela, también socio de Navarro Castex Abogado, quien es contador y especialista en impuestos, nos ayudará un poco a clarificar el contexto y lo que viene para los contratos de la obra pública, obra privada, proveedores y demás vínculos en el sector en el cual hemos participado. Voy a comenzar dándole la palabra a Alberto, que va a brevemente presentarse y luego escucharemos a los especialistas. Repito, muchas gracias a todos por estar y por brindarnos su atención. Creemos que es una herramienta fundamental la capacitación para poder seguir desarrollando nuestra actividad con la mayor normalidad posible. Alberto, ¿podés comenzar? Muchísimo gusto, Santiago. No sé si me están viendo, pero quiero primero agradecerte a vos, Santiago, y al constructor por esta invitación, por haber organizado este evento. Especialmente agradecerle a Rafael Casale y a Walter Maroni de IDS por la iniciativa de presentarnos a vos. Y finalmente agradecerle a mis socios, Horacio Rotela, Rodolfo Bedoya y Diego Cábana, que sé que se prepararon para dar lo mejor hoy, y muy especialmente a Esteban de Bedia, socio de Pozo Gaulan Abogados, firma con la cual tenemos una relación de amistad y de trabajo conjunto de hace muchos años. Y finalmente, con estos agradecimientos, decirles que lo que nosotros queremos hoy, sobre todo, y yo en representación de todos los oradores jurídicos, es que sea sobre todo contestarles preguntas, que lo que vamos a presentar al principio va a ser casi como para abrir el apetito de las preguntas para que ustedes hoy se puedan llevar lo más posible, y si quedan más preguntas nos volvemos a juntar de nuevo. Gracias, Santiago, de vuelta. Gracias. Diego Cábana, podemos comenzar con la presentación. Perfecto, gracias Santiago, buenas tardes a todos. Te agradecería, Santiago, si podés también habilitarle el micrófono a Esteban, porque vamos a tratar de hacerlo dinámico junto Perfecto. con él. Y más allá de que después bienvenidas las preguntas y las interrupciones que irás coordinando, Santi,
la idea es hacerlo bien dinámico para, sobre todo a esta hora de la tarde, que nadie se duerma. Vamos. Bueno, como dije, buenas tardes. Digamos, claramente estamos frente a esta pandemia que nos está pegando a todos y existen medidas sumamente radicales por parte del gobierno argentino. Desde ya no las critico, en mi caso las comparto, pero en definitiva lo que están generando son circunstancias que continuarán incluso dándose que en el futuro, que están representando la imposibilidad temporaria o definitiva de cumplimientos de contratos e incluso consecuencias en la relación a los contratos de locación de obra y contratos accesorios, que es sobre los cuales vamos a ver, como por ejemplo fianzas, cauciones, otras sublocaciones que se han dado en el marco de un contrato de obra, como por ejemplo puede ser el contrato para la Torre Grúa, etc. Y también los cambios que se están dando en la economía, ¿no? Que influyen en las relaciones contractuales, produciendo definitivamente alteraciones extraordinarias en las circunstancias existentes al momento de la celebración de los contratos y realmente totalmente imposible de predecir a dicho momento, que terminan generando digamos, van a hacer que las obligaciones a cargo de las partes terminen siendo excesivamente onerosas, lo cual abre las puertas para planteos de resolución o recomposición de las prestaciones, a la luz de lo que vamos a ver después, que es la teoría del Instituto de la Previsión Contractual. También se podrá eventualmente invocar el principio del esfuerzo compartido en el marco de alguna negociación. Todo esto lo estoy haciendo a modo introductorio, después vamos a ir explayándonos en detalle. Estas situaciones, en definitiva, que se dan en el marco de la pandemia, esta cuarentena, este aislamiento social obligatorio, disculpen, lo vedado de las actividades como la construcción, terminan en definitiva generando un escenario que va a producir la imposibilidad definitiva de cumplimiento de los contratos, en algunos casos imposibilidades temporarias de cumplimiento, o mayor onerosidad, ¿sí? La mayor onerosidad de la que estuvimos hablando. Les pido disculpas, pero esto es en vivo y está llegando la verdura que pedí a la mañana. Y después, en algunos casos, puede darse también lo que sería la frustración del fin del contrato. En algunos de los temas sobre los cuales vamos a hablar existen precedentes jurisprudenciales de alguna similitud con los casos que se pueden dar en el futuro, y en algunos otros casos realmente no existe jurisprudencia que uno pueda de alguna forma tomar como orientativa, lo cual va de alguna manera a dificultar en algunos casos la tarea de la labor de los jueces, pero de todas maneras tenemos que tener presente que las sentencias resuelven el caso particular, salvo en determinadas circunstancias donde establecen un criterio que vincula a los jueces de grado inferior, digamos. Antes de entrar, Esteban, de lleno en lo que sería el caso fortuito, digamos, que estaríamos experimentando hoy en día y que vemos que va a tener sus repercusiones, sobre las cuales vamos a ir hablando, un poco destacar qué es este principio del esfuerzo compartido que mencioné al inicio. Básicamente es si se quiere, hola. Digamos, es también denominado el sacrificio compartido. Básicamente es el resultado de una negociación donde ambas partes ceden, ¿sí? Parte de lo que les correspondería a partir de un escenario de extrema necesidad, que fue este instituto fue incorporado por la normativa de emergencia después de lo que fue la crisis del 2001, y básicamente da un escenario para que las partes, en lo que sería un acuerdo, si se quiere, transaccional, terminen resolviendo sesiones de una parte y de otra a los efectos de evitar un juicio y así lograr lo más importante, que es la continuidad de los contratos. Ahora bien, antes de entrar de lleno a la parte jurídica propia de este escenario, quizás alguna referencia al marco en el ámbito de los seguros queríamos hacer. Y en este sentido,
En primer lugar, establecer que claramente la parálisis de la obra tal como se dio representa definitivamente un hecho material que como tal cae dentro de las exigencias de las pólizas. Ahora me voy a referir a la póliza de todo riesgo, construcción y montaje, que representa un hecho material que debe ser denunciado. Entonces, por más que sea de público y notorio conocimiento, se recomienda la notificación a la compañía de seguros, incluso denunciando si a la fecha en que se notifica el hecho estamos en conocimiento de algún siniestro. Luego, siguiendo la práctica que establecen las principales compañías de seguros, la recomendación es, en primer lugar, a tomar todas las medidas razonables para evitar siniestros. En segundo lugar, un recorrido de obra de manera periódico, ¿sí? Nosotros a nuestros clientes hemos asistido, ellos han gestionado permisos de obra a su personal de seguridad e higiene, quienes hacen los recorridos de forma periódica, sin perjuicio, por supuesto, de la persona de seguridad que queda en el sitio, ¿no es cierto?, desde ya. Y después medidas, digamos, acá nos encontramos en una interrupción que fue intempestiva, claramente, por la norma, y entonces quizá no se pudieron tomar las medidas de limpieza del caso para asegurar, primero, instalaciones eléctricas, seguro que no quede material almacenado que pueda causar un incendio, con lo cual ahí hay un trabajo importante para realizar. Por su parte, y quizás de un lado más práctico, siendo que entramos en una paralización de la obra, hay un cambio de lo que es el riesgo, se supone que el riesgo es inferior, cambia porque de pronto podría tomar mayor relevancia otros riesgos, como puede ser un robo eventualmente, pero la verdad es que hay una reducción del riesgo, con lo cual ahí se recomienda una negociación con la compañía de seguros de lo que sería una reducción de la prima. Estas son algunas sugerencias, digamos, de acciones a tomar de cara a lo que ya, digamos, quizás algunos o la mayoría de estas medidas ya las adoptaron, pero serían como las buenas prácticas para seguir en estos tiempos. Y desde ya, si se encuentran con alguna póliza que prevea una cláusula que de hecho existen, que prohíban, por ejemplo, restrinjan la capacidad de parálisis de una obra, tratándose acá de no una decisión, sino de una situación objetiva y de fuerza mayor, en ese caso obviamente hay que acordar con la compañía un tratamiento especial. Esteban, no sé si querés comenzar por tu parte y nos vamos interrumpiendo, como quieras. Perfecto. Muchas gracias, Diego. No, muchas gracias también el constructor por la invitación. Muchas gracias, Navarro Castex, el estudio. Grandes amigos nuestros y con quienes trabajamos estrechamente. Realmente esta situación, el impacto que tiene en la industria de la construcción, yo creo que está dado por un termómetro, es cómo ha generado un incremento en el trabajo de los abogados que nos dedicamos a esto, en el tiempo que le dedicamos y en la avalancha de consultas específicas que recibimos, ¿no? A diferencia de otras industrias, cada proyecto, digamos, si bien hay similitudes, cada proyecto es particular, tiene sus propias características, su propia dinámica, y entonces realmente los impactos que está teniendo esto en forma transversal en la industria es fenomenal. No, lo vemos en las noticias todos los días, empresas grandes que desvinculan grandes masas de trabajadores, proyectos parados, proyectos que no se sabe si van a continuar, proyectos con problemas en los proveedores, obras públicas que se pueden continuar, pero que están, evidentemente, existen grandes dificultades, con lo cual la problemática es gigantesca y realmente a veces la particularidad de esta industria hace que no sea tan fácil brindar soluciones que sean parejas y aplicables a todo tipo de situaciones, porque como dije, varían mucho, son como los seres humanos, ¿no? Todos tenemos 2 piernas, 2 brazos, pero somos todos distintos. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la construcción, más allá de lo técnico, que es lo fundamental, pero la construcción es un negocio de gestión de riesgos, ¿no? Ciertos riesgos los asume el dueño de la obra, comitente,
otros riesgos muy significativos los asume el contratista. Evidentemente el contratista asume una obligación, que es la terminación de la obra, y con ello asume una serie de riesgos, que no hay, digamos, si bien mucho, si uno se dedica a fabricar zapatillas, una será igual a la otra. En cambio, cada obra tiene su contrato, cada obra tiene su orden de compra, cada obra tiene sus condiciones generales, por lo cual hay que estar muy atento a esta situación. Bueno, como estamos realmente en una situación inusitada, porque tenemos ciertas referencias, como dijo Diego, como puede ser la crisis de 2001, en donde se debieron dictar normas generales que organizaran o administraran la crisis, ¿no? Me recuerdo la especificación, pagos con bonos, bueno, tantas cosas que hemos vivido. Esta crisis tiene de particular, y en particular en nuestra industria, que no hay muchos antecedentes ni a nivel nacional ni a nivel extranjero. Entonces uno está como caminando en terreno nuevo. A cualquiera que diga que nos puede dar una solución de cómo se va a resolver cada problema, la verdad es que hay que tener un poco de desconfianza, porque no hay antecedentes. Hay criterios, hay, digamos, indicaciones que nos indiquen, digamos, a través de ciertas experiencias, pero no hay una solución para esto en forma, digamos, anticipada. ¿No? Todavía estamos en un momento en el cual no vemos con claridad en muchas ocasiones cómo vamos a transitar el tiempo que digamos, que sigue después de esta cuarentena. Yo creo que una clave, yo voy a dar una clave que para mí es fundamental y aplica tanto en las obras de derecho privado como en las obras públicas, que es la buena fe. Digamos, para mí lo que está clarísimo es que vamos a tener que acordar con nuestros clientes, con nuestros contratistas, con nuestros proveedores, condiciones bajo un criterio general de buena fe. Y luego tendremos que preservar un principio fundamental de nuestro Código Civil y Comercial, de nuestra ley, diría casi de nuestra legislación en su conjunto, que es el de la conservación de los contratos. Dicho esto, digamos, voy a analizar muy brevemente lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor, cómo pueden aplicar acá. Voy a dar 2 o 3 criterios generales, porque si me explayo, los colegas no van a poder analizar sus propias cuestiones, y en todo caso después respondemos las preguntas, que tal vez sea lo más rico de esta presentación. La fuerza Esteban, mayor... si me permitís una menor interrupción ahí antes de entrar de lleno al tema, en línea con lo que vos acabás de mencionar sobre el principio de conservación de los contratos y la buena fe, nosotros, digamos, puntualmente con algunos clientes que son contratista principal, y ya estamos trabajando con los comitentes intentando generar, digamos, evitar el rompimiento de la cadena de pagos e intentar que alguna mínima certificación, ya no de avance, eventualmente algún anticipo, vaya fluyendo como para que tratar de proteger a los proveedores críticos, claves, para que esta crisis no termine de alguna forma, digamos, evitando el mayor daño, ¿no es cierto? Y asegurándonos que cuando esto se resuelva, la reactivación de la producción en obra sea lo más rápida posible y que estemos todos los que estábamos antes, digamos. Tal cual, absolutamente de acuerdo. Lo que ocurre es que la realidad nos indica, digo, en la práctica de todos los días, lo que estamos viendo es que hay comitentes que, visto del lado del contratista, ¿no? Hay comitentes que están tomando posturas razonables, que entienden la situación, que se vienen a conversar, por supuesto sin reconocer anticipadamente nada que no corresponda. Otros comitentes que adoptan posiciones que son bastante fundamentalistas, digamos, aplicando principios tales como si la pandemia no existiera, y exigiendo, podemos dar múltiples ejemplos, pero no quiero en este momento profundizar en eso. Por lo cual tenemos que también prepararnos a situaciones en las cuales no va a haber esa situación tan fluida como debería existir. Totalmente. La fuerza mayor, bueno, ya la conocemos todos, no tengo que explicarla, básicamente es un instituto que nos permite eximirnos del deber que tenemos todos los contratantes, que es el deber de cumplir los contratos, ¿no? Los contratos están para ser cumplidos. Y cuando hay una imposibilidad de cumplimiento, no ya una dificultad, digamos, que hace que sea más caro o más, sino una imposibilidad absoluta de cumplimiento, que es lo que se ha dado
desde el 20 de marzo hasta la fecha, en gran parte de los contratos, a raíz del decreto del DNU 297, el aislamiento social obligatorio, bueno, estamos en un supuesto de fuerza mayor. La fuerza mayor, evidentemente, nos exime de responsabilidad, lo cual significa que los impactos que pueda tener la fuerza mayor en el proyecto no traerán aparejada una consecuencia judicial para el contratista o para el cliente, según fuera el caso. Desde el punto de vista del contratista será una exhibición de las multas previstas en el contrato, multas moratorias por falta de cumplimiento de plazo. De parte del comitente dependerá de cada plazo. En algunos casos será, no tenemos una responsabilidad por hacer la ayuda de gremios cuando corresponda, en la entrega a tiempo de determinadas provisiones. Bueno, acá lo interesante, creo que la fuerza mayor la conocemos todos, lo interesante son las consecuencias desde el punto de vista no tanto programáticas, porque creo que ahí nadie va a poner en duda que los contratistas no son responsables por terminar a tiempo los proyectos, sino la cuestión de los costos. Porque en las obras, y acá hay que hacer una distinción entre obra privada y obra pública, ¿no? Las obras privadas todavía están paralizadas en la generalidad, con algunos casos en los cuales pueden continuar, que son básicamente las obras en la infraestructura energética, a raíz de la decisión administrativa 468 de la Jefatura de Gabinete, pero también las obras públicas, que si bien están exceptuadas del aislamiento, lo que vemos en la práctica es que sufren, digamos, los contratistas están sufriendo múltiples dificultades para avanzar con estos proyectos, y que realmente uno no puede sino considerar que se dan supuestos de fuerza mayor también en las obras públicas, o en muchas de ellas tal vez, sin generalizar, porque el universo completo de las obras. Pero lo peculiar del Instituto de la Fuerza Mayor es que nos exime de responsabilidad, pero también nos exime del derecho, o digamos, no nos otorga el derecho a reclamarle a la otra parte los perjuicios económicos que yo sufro. Es decir, que los contratistas de obra, si bien un problema vinculado con la paralización de los trabajos, en principio, aplicando los principios tradicionales, no podrían reclamarle a su contraparte, al comitente, el reconocimiento de los mayores costos o el pago de los mayores costos de esta situación. Digo aplicando los principios tradicionales, porque creo que estamos en una situación muy, muy novedosa en la cual tenemos que empezar a pensar un poco cómo aplicamos esto en la práctica sin llevar a condiciones disvaliosas, ¿no? En la obra pública se da la particularidad muy más razonable para los contratistas, que la fuerza mayor habilita a pedirle al Estado, solicitarle un reconocimiento de los mayores costos. Esto está previsto en nuestra legislación, tanto a nivel nacional, en la Ley de Obras Públicas 4, como en las leyes de obras públicas provinciales, ¿no? Porque la Ley de Obras Públicas es local. Por ejemplo, en la Ley de la Ciudad de Buenos Aires, en la 6021 de la Provincia de Buenos Aires, y en general en todas las provincias. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente el contrato de obra pública es un contrato de colaboración, ¿no? No es un contrato de intereses contrapuestos, sino es un contrato en donde en principio el contratista y la administración están colaborando en pos de, digamos, de un interés público. Bueno, sin extenderme mucho por ahí, la situación que se da es en las obras que pueden continuar, en donde uno puede decir que ya no hay fuerza mayor, como se da, como dije, en las obras energéticas, como se va a dar cuando termine esta medida de aislamiento general, el 26 de abril o cuando sea, y ahí habrá una posibilidad de cumplir, pero va a ser una posibilidad de cumplir muy limitada, lo que estamos viendo, porque lo que estamos viendo en general con los clientes es que se están aplicando protocolos de protección que van a hacer que la productividad de obra descienda muy fuertemente. Yo he escuchado de boca de ingenieros, hablan de un 70%, 60%, no lo puedo saber, pero va a haber una disminución muy grande en la productividad, por lo menos en los primeros tiempos, y eso con una obra encaminando. Por ejemplo, un cliente que me planteaba que cuando antes mandaba una combi o 2 combis para todos los días para una obra en la Patagonia, ahora va a tener que mandar 8 combis, porque hay que respetar la distancia social. Sí. En este caso, el principio que aplicaría, entendemos, como dijo Diego, es el de la imprevisión contractual, que es aquel que dice que establece en el artículo 1091 del Código que cuando el cumplimiento de una obligación se torna excesivamente onerosa, da lugar a el derecho a pedir la recomposición del contrato, la renegociación o su resolución. Planteo simplemente una dificultad, y con esto termino,
No, no, por favor. Termino que los clientes, lo que están diciendo los comitentes es, cuando los contratistas están empezando a plantear esta cuestión, el comitente dice, yo también estoy perjudicado. Yo estoy más perjudicado que vos, contratista, porque yo tengo un proyecto que tengo que sacarlo adelante para empezar, porque tengo un proyecto renovable, porque tengo una obra energética que tiene que entrar, tengo que lograr la habilitación comercial, porque tengo que entregar a los propietarios un edificio. Entonces, yo lo que anticipo es que acá se viene una discusión fuerte de quién es el perjudicado y de cómo se distribuyen las pérdidas a través del principio del esfuerzo compartido. Si esto es una distribución aritmética o tendremos que analizar caso por caso cuál es la mejor solución. Por lo cual anticipo que va a haber fuertes discusiones que espero sean gobernadas siempre bajo el principio de la buena fe. Siguiendo lo que viene comentando Esteban, básicamente aclarar que en lo que hace a la obra privada, el hecho de poder o no poder reclamar mayores gastos generales, o sea, mayores costos durante el periodo de paralización de la obra, dependerá en principio desde ya de lo que prevé el contrato, ¿sí? Muchas veces en la obra privada también se prevé la posibilidad de que, permítanme diferenciar, digamos, o sea, hay un hecho que paraliza la obra, es un hecho objetivo, es un caso fortuito, eso implica una eximente responsabilidad para el contratista, es decir, no le corre la multa porque en definitiva es plazo que no computa para el contrato. Esto lleva, por un lado, el precio de la obra va a seguir redeterminando una vez que se reactive la obra, siguiendo los índices de actualización o la fórmula polinómica, tomando las fechas de del periodo reactivado. Por su parte, digamos, si el pliego o el contrato ya lo prevé, va a ser más sencillo para el contratista reclamar el impacto que tiene para él. Vamos a distribuir lo que sería el costo propio de la obra, ¿no? Tenemos lo que sería el costo industrial, básicamente vamos a poner ahí ladrillo, mano de obra, hierro, y después tenemos los gastos que serían los gastos indirectos y los gastos generales, ¿correcto? Entonces, lo que sería el costo industrial rige por las generales, y después tenemos la posibilidad del contratista normalmente de negociar un reconocimiento por el impacto de esos días de atraso de obra, que esto hay que verlo caso a caso, por supuesto, y para que se compense precisamente por esos indirectos que se fueron produciendo durante la parálisis. Acá es importante, por ejemplo, destacar, en algunos pliegos se establece que digamos, los gastos indirectos que se quieran trasladar, y cuando pienso en gastos indirectos me refiero desde jefe de obra, el obrador, el alquiler del obrador, personal obrero mensualizado, como puede ser la gente de limpieza y seguridad, telefonía, seguros, etcétera, digamos. En ese paquete, lo que yo, digamos, quiero destacar es que hay veces que los pliegos claramente establecen, primero, que no se puede cargar un beneficio sobre esos conceptos por el periodo digamos, de parálisis de la obra, para el caso que esté cargado un beneficio por cada ítem individualizado, y en segundo término hay algunos casos, algunos pliegos donde establecen un tope, ¿sí? Entonces, nunca puede el gasto, los mayores costos, ahora considerados los gastos indirectos, ¿no? Durante el periodo de paralización de la obra no pueden superar el X%. Por ejemplo, refiriendo a obra pública, a veces hay una similitud y se establece un 10% del valor del contrato modificado de tiempo en tiempo y con sus redeterminaciones. Así que eso, por supuesto, hay mucho de esto que va a ser para negociación. Por supuesto, del lado del comitente intentará que, digamos, que se comparta en algún porcentaje este costo, y ahí será necesario, por ejemplo, si fuiste contratista, tuviste la posibilidad, devolviste la Bobcat que tenías en obra, y ahí entonces cortaste un taxi que te estaba corriendo. Pero la torre grúa no la pudiste sacar, la tenés ahí instalada, bueno, entonces el contratista se va a tener que dar vuelta y negociar con el propietario de la grúa, de la torre grúa, dado que no hubo
digamos, no tuvo un desgaste, no hubo un aprovechamiento. Bueno, a partir de un poco los principios que destacábamos al inicio con Esteban, es que haya una negociación sobre cuál va a ser el impacto económico de esa torre grúa que quedó, por circunstancias, quedó instalada en el predio, pero no puede ser utilizada. No sé, Esteban, si querés acotar algo más ahí. Bueno, aprovechamos entonces antes totalmente de de acuerdo. pasar a Parece que Rodolfo. con esto le podemos Alberto dar tenía algo el para paso a comentarnos. Julián. Alberto, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Yo quería, antes de pasar al capítulo laboral y tributario y a las preguntas después, un poco a modo de cierre de lo que Diego y Esteban presentaron respecto del caso fortuito de la fuerza mayor y en la industria en particular. Creo que conceptualmente está claro, invocar la fuerza mayor va a ser la regla, la imprevisión también, pero tenemos que ser conscientes que va a haber una cantidad de litigiosidad sin precedente, por lo mismo que dijo Esteban recién, de que esto es algo sin precedente. Y ese aumento de litigiosidad, y como abogados lo decimos con pesar, no es negocio para nadie. Esta doctrina del esfuerzo compartido de la cual hablaba Diego, que viene de la Corte Suprema de principio del siglo, de la Gran Depresión del 2001, es una herramienta que se puede utilizar preventivamente, se puede utilizar de una manera que evite el juicio. Por aquello de que más vale pájaro en mano, más vale evitar tener un mal arreglo con buen juicio. Y acá juega un factor muy importante, para terminar, que es que la posibilidad de arreglo está dada por la prevención. Para mí es una palabra mágica en todo esto. Hablaba al principio Diego de la notificación, del dar aviso, lo mismo Esteban, de plantear las cosas de entrada. Tengo este problema, por más que sea obvio, lo notifico, lo informo, lo documento, muestro la buena fe, porque esto ayuda muchísimo. Por lo cual, el punto acá es cómo construir mi caso de caso fortuito de fuerza mayor, porque no se va a aplicar automáticamente tampoco. Y por último, Santiago, agregando a esto, fíjense ustedes que muchos de estos contratos, sin que lo sepamos muchas veces los que estamos en la obra, vamos a decir, lo vemos de afuera los abogados, tienen cláusulas predispuestas de renuncia al caso fortuito de la fuerza mayor. Es decir, que yo me propongo renunciar de entrada porque no pienso que va a pasar nada. De hecho, lo va a decir Rodolfo y Bedoya en un rato, hasta para poder solicitar beneficios de tipo previsional, entiendo, hay que reconocer que no hay fuerza mayor. ¿Cómo vamos a poder tapar el sol con la mano? Entonces nos vamos a encontrar con muchos contratos donde incluso haya una renuncia que el cliente nunca se dio cuenta que había hecho a la fuerza mayor o al caso fortuito. Y realmente van a haber excepciones y la jurisprudencia va a decir mucho. Por lo cual entonces, importante construir el caso tempranamente, ir documentando para poder llegar a una negociación que evite un juicio y nos saque lo mejor posible de la situación de crítica. Bueno, muy bien. Seguimos con Rodolfo Bedoya, que es especialista en Derecho Laboral y que nos comentaba recién Alberto, que iba a charlar ahora. Rodolfo, ¿estás por ahí? Sí, Santiago, ¿qué tal? ¿Me escuchás bien? Muy bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias al constructor por este espacio, y buenas tardes a todos. Un poco, hoy estamos viviendo una revolución dentro de lo que es el derecho laboral empresarial, una situación bastante nueva y sumamente caótica porque todos los límites que impone el ordenamiento jurídico laboral hoy están colisionando contra una realidad que impide a las empresas cumplir con todas sus obligaciones legales, laborales y previsionales. Lógicamente, en este marco empresarial que existe en nuestro país, yo te diría que hay básicamente tres grandes sectores. Hoy hay empresas que están afectadas por esta crisis, por esta pandemia, por un tiempo indefinido, en forma total o parcial, ¿no? Lógicamente. Hay empresas que están afectadas por la cuarentena, o sea que ven paralizadas sus actividades con la repercusión que eso va a tener a futuro, y están las empresas de servicios esenciales o de actividades esenciales que continúan trabajando, aunque sea en parte de su producción.
A este contexto general, lógicamente, no escapa la industria de la construcción. Es más, te diría, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos en el estudio, es que, y en lo que respecta sobre todo a obra pública, el sector venía muy golpeado, en caída. Participamos en muchos conflictos colectivos a principio de año, en enero y febrero, en el sector, con suspensiones, despidos y empresas presentando procedimientos preventivos de crisis y demás. A esta situación crítica se le sumó la pandemia con las paralizaciones de obras, sobre todo la obra privada, como decía Esteban, y nosotros creemos que el Poder Ejecutivo, en lo que respecta al ámbito laboral, en vez de ayudar, ha agravado la situación. Acuérdense que la primera medida que dispuso el gobierno fue, bueno, a partir del 20 de marzo, todo el personal que no pueda trabajar en aislamiento se le va a pagar una asignación no remunerativa. En el 31 de marzo da vuelta atrás, retrotrae esta medida, todas las empresas que habían previsto pagar por lo menos la segunda parte de marzo una asignación no remunerativa se ven obligadas a pagar, la remuneración completa del mes de marzo. A esto se suma la prohibición de despedir y de suspender, invocando la fuerza mayor, que básicamente lo que implicó fue derogó o suspendió por 6 meses 2 herramientas básicas que habían sido legisladas para situaciones de crisis como las que estamos viviendo. Lo único que dejó para que las empresas puedan utilizar es la suspensión, la famosa suspensión del artículo 223 bis, que básicamente es una suspensión consensuada o acordada individualmente, en algunos casos, o colectivamente, si los trabajadores están en convenio, mediante la cual se autoriza a pagar una asignación no remunerativa por un periodo determinado de tiempo. Y por supuesto el trabajador no trabaja, por eso es suspensión. Pero básicamente lo que hizo esto fue darle nuevamente poder a los gremios, porque es con los gremios con quien se tienen que concordar y acordar este tipo de suspensiones, sobre todo de vuelta, repito, el personal convencionado, ¿no? Respecto de las ayudas y de las promesas que vienen hablando, y acá quiero resaltar esto porque en los medios vemos una cantidad de cuestiones y de promesas y demás que al día de hoy no están materializadas. Hoy las empresas no tienen ninguna ayuda, el Estado no se ha preocupado por este sector. Las tasas bancarias, los préstamos bancarios a tasas preferenciales son prácticamente imposibles de acceder, hay gran parte de las empresas que no tienen acceso. De todo el programa de asistencia al trabajo, lo único que está regulado es el diferimiento de las contribuciones de marzo, que en este contexto la verdad es poquísimo, ni la asignación complementaria, ni la reducción del 95% de las contribuciones de abril, ni el sistema, el REPRO, que era un sistema de asistencia a la producción, ninguno está reglamentado todavía, ninguno ha sido, o sea, si bien han aplicado, no se ha otorgado, y mucho menos tampoco el fomento a la obra pública que viene hablando el presidente. Por lo menos en nuestros clientes todavía no lo hemos visto reflejado. Esto significa que, que nos vamos a encontrar a fin de abril no con una rebelión fiscal, que es lo que se viene hablando, sino con una imposibilidad cierta de cumplir, o parte del sector, de cumplir con las obligaciones legales, laborales, previsionales, impositivas. Obviamente, hablar de previsibilidad o de plan a futuro en este contexto es imposible. Un poco lo que nosotros vemos de los medios y de los periodistas y demás es que están hablando de promesas que van a venir, pero la situación ya la tenemos acá presente. Marzo ya pasó y abril va a pasar sin ninguna ayuda. Perdón las malas noticias, ¿no? Pero bueno, soy abogado laboralista de empresas, generalmente doy malas noticias. A todo esto, dentro de lo que es la industria de la construcción, tampoco vemos una activa, la redundancia, tanto de UOCRA como Huecara, como sí vemos en otros gremios, ¿no? Nosotros tenemos empresas de peajes, empresas de petroleras, empresas gastronómicas, empresas metalúrgicas, donde los sindicatos, si bien estarán o no de acuerdo a las empresas, han tomado una actitud activa, han dado pautas
sobre todo de estas suspensiones programadas y la posibilidad de reducir el impacto de las cargas sociales. También hay acuerdos donde se han reducido los salarios, hay acuerdos donde se ha establecido el no pago de adicionales, toda una serie de ayudas para tratar de solventar esta situación en la que estamos hoy, ¿no? Dentro de lo que es la UOCRA y UECARA, lo único que hemos visto son el protocolo de seguridad e higiene que establecieron la Cámara y la UOCRA, el diferimiento del pago de fondo de desempleo, del aporte del fondo de desempleo por parte de la FIP, del IERIC para julio y agosto. Con lo cual hoy las únicas herramientas que tiene el sector, les diría que es pactar estas suspensiones consensuadas con el sindicato en el intento de reducir los salarios y evitando pagar las cargas sociales, analizar qué adicionales se van a pagar o no, diferir este pago del fondo de desempleo y tratar de incluir la empresa en el programa de asistencia al trabajo para ver si definitivamente en algún momento salen estos beneficios y esta promesa que está hablando el gobierno. Bueno, tengo que hacerlo, hasta acá llego, así lo hago bien cortito y podemos pasar a las preguntas que me parece van a ser más importantes. Muy bien, muchas gracias Rodolfo. Ahora le vamos a dar el espacio a Horacio Rotela, que es contador y especialista en Derecho Tributario. Horacio, ¿nos escuchás? Sí, te escucho perfectamente, Santiago. Bueno, ante todo, muchas gracias a vos, al constructor, a Rafael, a Walter, y obviamente a todos mis compañeros, Alberto, Diego, Rodolfo y Esteban. Bueno, a ver, un poquito. Veamos el contexto que tenemos en esta situación, es decir, tenemos una crisis económica y financiera de tamaño gigantesco. Esto pega en las empresas. Pega en las empresas y generando conflictos tanto laborales, financieros, contractuales, presión fiscal, altas tasas de interés, inflación. Es decir, tenemos un conjunto de situaciones que ahogan a la situación económica y financiera de las sociedades y de las empresas. En virtud de ello, lo primero que ha circulado es el tema de la rebelión fiscal. Es decir, no puedo pagar, me voy a rebelar ante el fisco por las obligaciones impositivas y previsionales. Aquí es importante decir que hay riesgos que sí pueden asumirse y hay riesgos que no deben asumirse nunca. ¿Qué riesgos no deben asumirse nunca? Por ejemplo, el no ingresar las retenciones del SICORE. Estas son las retenciones impositivas, lo que tiene que ver con retenciones de IVA y ganancias. Este impuesto debe ingresar, este impuesto que implica haber retenido plata de terceros, debe ingresarse. Lo mismo que las retenciones y percepciones de impuestos provinciales, de ingresos brutos. Idem para aportes de los empleados, es decir, la retención que hace el empleador del sueldo de los empleados. Y desde ya las retenciones de seguridad social que se realizan en la industria de la construcción, cuando se tiene un proveedor o se tiene una persona a la que se le paga por un servicio y opera la retención. Estos conceptos deben ingresarse porque lo que gatillan, el no ingreso de esto, lo que gatilla es un castigo no solo de la ley de procedimiento fiscal, sino un castigo de la ley penal tributaria, del régimen penal tributario. Y el régimen penal tributario castiga estas situaciones con prisión de 2 a 6 años para la retención indebida de tributos y también de 2 a 6 años para la retención indebida de recursos de seguridad social. Circunstancia por la cual
el no ingreso de estos conceptos termina en que los directores, gerentes, administradores tengan que pasar por Comodoro Pi. Y realmente no es un camino que sea deseable pasar, más allá que se puedan justificar un montón de situaciones. Por eso yo hablaba de un contexto terrible, un contexto que no se vivió nunca, un contexto muy particular. No obstante ello, Alberto hablaba de una palabra mágica que es la prevención. Y nosotros también podemos prevenirnos en materia fiscal. Una de estas cosas es, si vamos a tener que abrir la posición fiscal entre cuestiones que podemos pagar y cuestiones que vamos a diferir, todo lo que sea retenciones y percepciones no son aquellas que tenemos que tomar decisión. La responsabilidad de directores y gerentes es importante tenerla en cuenta porque la sociedad o el vehículo que estamos administrando tiene una deuda propia y es responsable por esa deuda propia. Pero los directores, gerentes, administradores son responsables por la deuda ajena, es decir, velan por los intereses de que se cumplan en la sociedad. Y esto después, si este cumplimiento no queda debidamente establecido por los directores y gerentes, genera que haya responsabilidad tributaria en estas personas. Y esa responsabilidad tributaria es en forma personal, puede terminar afectando su patrimonio, el AFIP puede ir directamente contra estos responsables. Cualquier situación que vayamos a poner en práctica es necesario documentarla, es necesario hacerla en un marco de prevención y en un marco que, despacio a despacio, vayamos haciendo que la calificación a nuestra conducta no sea una calificación que nos termine pegando en el régimen penal tributario. Esto como una primera parte para conversar respecto de las decisiones que tomamos. Otro aspecto, ¿qué pasa cuando no pago? Obligaciones que podría no pagar, como por ejemplo el impuesto propio. ¿Qué intereses tengo? ¿Qué sanciones tengo? Multas. Bueno, en materia de intereses, lo que existe es la posibilidad de plantear el caso fortuito, la fuerza mayor, cuando la causal de la responsabilidad por la mora no está generada por el contribuyente. Y hay jurisprudencia pacífica en este sentido, donde demostrando que la cuestión no es imputable al contribuyente, los intereses resarcitorios no son calculados por parte del fisco. Esta situación mejora, esta situación colabora, esta situación ayuda a la caja de las sociedades. También otra situación que ayuda a la caja de las sociedades es la reducción o exhibición de anticipos. El impuesto a las ganancias tiene todo un régimen para el cálculo de anticipos, y dentro de ese régimen para el cálculo general de anticipos lo que tenemos también es la posibilidad de reducirlos o eximirlos. Para personas jurídicas, la reducción o exhibición de los anticipos se da a partir del quinto anticipo, recordamos que el impuesto a las ganancias son 10, y para las personas físicas a partir del tercer anticipo. No obstante ello,
No obstante ello, cuando la obligación fiscal del año para el cual se están computando los anticipos, sabemos que va a bajar en más de un 40%, podemos plantear la reducción o exhibición de anticipos desde el anticipo 1. Circunstancia por la cual los cierres de diciembre, que ahora están presentando la declaración jurada en el mes de mayo, en el mes de junio tienen que pagar el primer anticipo. Si la estimación por el periodo fiscal 2020 es que la obligación fiscal se va a caer en un porcentaje muy significativo, se puede ya plantear desde el mes de junio la reducción o exhibición de anticipo. El 30 de abril no hay suspensiones, no hay suspensión de embargos y ejecuciones fiscales. Hasta el 26 de abril tenemos muy importante que es la moratoria de la ley 27.541 que prevé beneficios en materia de intereses y multas y cuyo plazo ha sido extendido hasta el 29 de mayo, la primera parte, y 30 de junio, el acogimiento final. También es importante decir que los planes de facilidad de pago permanente son también una forma de diferir el pago de la obligación fiscal total, y están extendidos hasta el 30 de junio. Otro aspecto importante que salió, como comentó Rodolfo, el programa de asistencia de emergencia al trabajo y producción, el ATP, que tenía beneficios, que está solamente uno reglamentado, que se ha debido suministrar información de las ventas de 2 meses, de un mes del año 2019 y otro 2020, para mostrar la baja de las ventas, que quien se acoja ha perdido el beneficio del secreto fiscal, y este beneficio, que es muy poco, que solamente lleva al diferimiento de las cargas sociales, es muy poco, es una gota de agua en un mar con tempestad. Por lo menos se está pidiendo ahora, la Federación de Consejos Profesionales está pidiendo que se extienda porque hay mucha gente que no ha podido cumplir, no ha podido meterse en el programa. Hoy salió la nota de la Federación de Consejos Profesionales pidiendo la extensión del plazo a la FIP y bueno, está pendiente de respuesta. Después, un tema importante que nos pareció... es también importante decir que se extendieron los plazos para la vigencia de los certificados MIPYME, se extendieron todo hasta el 30 de junio, incluso con la renovación automática. También hay prórroga para ingresos brutos convenios, pero para empresas cuyos montos de facturación el año pasado sean menor a 2.500.000 pesos, es decir, algo sumamente chiquito, y ha aparecido en el día de ayer una modificación al régimen de información sobre participaciones sociales, que tiene 2 aspectos: el régimen que conocíamos todos y el régimen de las sociedades pasivas del exterior, que eso ya lo establecía la norma del blanqueo del año 2016-2017. Pero ¿qué sucede? Acá hay una modificación que es muy importante porque lo que se busca es el detectar el beneficiario final de las sociedades. Pero la propia norma establece que cuando no se pueda establecer al beneficiario final en forma fehaciente, ese beneficiario final será el gerente, el presidente, el director. Circunstancia por la cual obligan a que estos funcionarios de las sociedades, aquellos que tienen la responsabilidad tributaria,
con un poder de denuncia o de policía sobre que si no se puede cumplir, ellos van a tener que denunciar como propia una tenencia accionaria. Y esto, la verdad, ya lleva a una situación de desmadre total y tener que peligrar y los socios. La verdad, yo creo que no debiera permitirse. Pero bueno, salió ayer recién. También un aspecto que yo quería mencionar para la industria era el manejo de los saldos a favor, evitar la acumulación de saldos a favor, tanto en IVA como en ingresos brutos, porque esto daña la posición financiera de la sociedad. Con la inflación, esto se licúa el poder de cancelación. Y esto tiene, en la industria hay un clásico que genera saldos a favor, que es el IVA. Cuando tenemos anticipos que no congelan precio o que congelan precio, y congelando precio hacen hacer el hecho imponible del IVA cuando no tenemos los créditos fiscales, y luego tenemos los créditos fiscales que no terminamos pudiendo aprovechar ni utilizar, y circunstancia esta que nos va a pegar en una desvalorización de nuestros créditos fiscales. Horacio, te voy a tener que interrumpir, lamentablemente, porque si no vamos a quedar sin tiempo. Quería mencionar también el caso de los anticipos financieros. Ya está, yo ya estoy, Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, antes de pasar a las preguntas, Alberto había mencionado que querías comentar algo, para que me decías fuera de micrófono. Alberto, ¿nos escuchás? Perfectamente. Muy bien. Gracias, Santiago. Breve, así vamos a las preguntas. Sí, a modo de conexión con las preguntas, y todo el tiempo que quieran todos preguntar, acá se comentó algo muy importante por Horacio, a quien algunos no pudieron escuchar bien, respecto de los directores y gerentes. Todas las entidades que tenemos generalmente como actores de estos, incluso hasta las propias uniones transitorias de empresas que tienen sociedades miembros, están formadas por directivos, ya sean directores de sociedad anónima o los llamados socios gerentes o incluso los propios gerentes funcionales de las empresas. Y tanto las normas laborales como las tributarias, como las civiles en general, hacen que quienes ocupan posiciones tengan una especial prevención, porque acá no se trata solamente de ser buenos, sino de parecerlo, Santiago. No se trata de haber hecho bien las cosas, sino cómo se va a interpretar que nosotros como directores y gerentes hicimos las cosas. Claro. Esto da para un seminario completo, por lo cual en materia tributaria, donde se puede tener que responder con el propio patrimonio y con todo el patrimonio por la responsabilidad de otros, es la prevención más que nunca un factor a tener en cuenta. Perfecto. Muchas gracias, Alberto. Vamos a comenzar directamente con las preguntas. Bueno, la primera surgió cuando hablaba Diego y Esteban al principio, y dice, ¿una constructora puede negarse a reiniciar los trabajos cuando termine la cuarentena? Hasta tanto su comitente acepte reconocerle los mayores costos. Vamos a ver si Diego y Esteban nos pueden responder. ¿Me escuchás, Diego? Esteban, ¿se escucha? Santiago, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, esta pregunta realmente es una de las que nos están planteando en la práctica todos los días. Estamos viendo que los comitentes, como dije cuando yo tomé la palabra,
muchos de ellos, o algunos de ellos, están adoptando una postura de negar, digamos, o de plantear que van a analizar el planteo de los mayores costos, o directamente que lo rechazan. Los clientes que están manifestando cierta comprensión no son la mayoría. Entonces la pregunta que tienen muchos constructores es, en estas condiciones, si el cliente no me está acompañando en los mayores costos, ¿vale la pena que yo me ponga a incurrir en gastos? ¿Vale la pena que yo me exponga a multas al final del proceso si ya sé que no voy a cumplir? ¿Vale la pena? Bueno, la verdad es que es, como dije al principio, una interrogante complejo. Yo entiendo que si el comitente, o lo que estamos entendiendo, digamos, con todos nuestros clientes, si el comitente adopta una posición absolutamente negacionista, en el sentido de que el contratista tiene que absorber absolutamente todos los mayores costos de esta situación, creo que estamos en una situación en la cual el contratista razonablemente puede plantear una negativa, una retención de tareas, hasta que el comitente tome una posición más razonable. Porque realmente hay una ruptura en la ecuación económico-contractual que hace que tirar, digamos, o imponerle solamente al contratista el peso íntegro del mayor costo que significa terminar el proyecto en estas condiciones, no es un resultado razonable. Claramente no es un resultado razonable, y sabemos que la ley no ampara las posturas que son abusivas o irrazonables. Por lo cual no podemos dar una respuesta contundente, pero nos inclinamos por pensar que el contratista en estas condiciones tiene sobradas razones para negarse a comenzar ante una negativa rotunda del cliente. Bien, perdón, pues estoy viendo una de las preguntas que hicieron y me estoy metiéndome en una de las preguntas que formularon los oyentes, pero no, vamos a seguir el orden, perdón. Sí, yo coincido con Esteban. Hay que resguardar el patrimonio de la contratista, hay que tener seguridad del crédito que se tenga, y la negociación, la transacción sobre el reconocimiento de estos mayores costos, ya sea por gastos generales, directos o indirectos, tiene que estar clara. Muy bien, seguimos con las preguntas que tienen que ver con lo laboral. ¿Puedo despedir o suspender personal estando regidos mis empleados por un régimen especial como es el de la construcción? Pregunta a Rodolfo. Sí. Rodolfo, ¿nos escuchás? Perfecto, los escucho, perfecto. Bárbaro. A ver, dentro del régimen de la construcción hay un montón de otros sindicatos y trabajadores, no solamente los regidos por la ley 22.250 y por la UOCRA específicamente, sino también tenemos Huecara, tenemos SUTBA o peajes, tenemos APSAI, hay muchos otros. A todo el ámbito que no es UOCRA, hoy no podemos ni despedir ni suspender. Dentro de la UOCRA, algún colega mío muy lanzado dijo que en principio, como es un régimen distinto, no aplicaría el decreto. Yo creo que el decreto sale en parte como consecuencia de el despido de las 1.500 personas, dentro de los cuales había gran parte que eran de UOCRA. Y además, ya yendo a lo jurídico, el despido no menciona normas, sino que está dirigido a todos los empleadores, con lo cual creo que jurídicamente aplica, o sea, la industria de la construcción no podría despedir ni suspender personal de UOCRA, pero además, que me parece más importante aún, es el tema práctico. Ante un despido masivo, la UOCRA inmediatamente va a iniciar una conciliación obligatoria por un periodo de duración de 20 días hábiles, con lo cual ya estamos prácticamente al fin del plazo de 60 días. Con lo cual les diría que en principio, y salvo que sea por finalización de la obra, y habría que analizar el caso, el personal de la construcción no se puede ser despedido ni suspendido sin goce de sueldo. Muy bien. Vamos ahora a Horacio, una pregunta que surgió cuando charlaba. Digo, ¿qué obligaciones fiscales no debe dejar de pagarse pese a la crisis que enfrentan las empresas? Las obligaciones fiscales que no se pueden dejar de pagar son las derivadas de retenciones y percepciones, el SICORE, los aportes de los trabajadores, las retenciones y percepciones de ingresos brutos y las retenciones de seguridad social.
todo lo que sea retenciones y percepciones, estamos hablando de plata de terceros. Y esa plata, al no ser nuestra, nosotros somos menos agentes, intermediarios, es plata que al no ser nuestra debemos depositarla en las arcas del fisco. Podemos diferir nuestros impuestos. El impuesto a las ganancias, Sí. Ingresos brutos, las contribuciones, pero no el resto de las obligaciones. Muy bien. Ernesto Freier pregunta, ¿se puede adelantar vacaciones a los empleados que están exceptuados por grupo de riesgo? El que tenga una respuesta que tome el guante. Ahí está, perfecto. Sí, se puede adelantar, pero hay que consensuar con el trabajador. Acá es importante, lo voy a hacer lo más corto, así doy lugar a otras respuestas. Acá hay que diferenciar las vacaciones pendientes, o sea, acumuladas del año 2019, 2018 y para atrás, que si bien están caducadas, muchas empresas la computan, en ese caso no habría ningún problema. Y en el caso de las vacaciones 2020, habría que consensuarlo con los trabajadores, pero se puede hacer. Bien, perfecto. Alberto Peralta nos preguntaba, ¿las causas de fuerza mayor eximen a los comitentes de abonar los certificados ya aprobados y facturados previo o durante la cuarentena? ¿Corresponde aplicarse las fórmulas de ajuste pactadas en contrato? Como dijimos, el principio legal de la fuerza mayor es que exime de las obligaciones a las partes mientras dura la fuerza mayor. Claramente, lo que es en el periodo temporal previo a la pandemia, aquellos certificados que hayan sido aprobados deben ser pagados, porque no hay una fuerza mayor que impida los pagos. El sistema bancario está funcionando y perfectamente se pueden hacer los pagos. Respecto de los certificados posteriores al 20 de marzo, como no ha habido trabajo, digamos, no hay avance o no hay hitos que puedan certificarse, en principio no vemos que haya una obligación de pago desde ese punto de vista. Podemos discutir, en todo caso, los costos de stand-by que se pueden haber generado, los improductivos, los gastos generales, pero en principio no hay certificado de obra, ¿no? Bien. Diego, ¿vos tenías algo para aportar? No, a ver, un tema para los contratos, por ejemplo, con mano de obra, vos la quincena anterior la pagaste, ahora esta quincena del primero digamos, los primeros 15 días de abril, donde no hubo trabajo, ahí va a estar complicado, porque realmente es una situación más que crítica, dejando de lado el tipo de responsabilidad que le pueda caber al contratista principal que subcontrató la mano de obra. Ahí hay una situación que si no viene una ayuda por parte a nivel de Estado que sea real, definitiva, de alguna manera y contundente, va a estar complicado, va a estar ahí muy complicado. Bueno, acá Jorgelina Cibraro consulta, ¿qué pasa con los planes puestos en MIPYME y que van cayendo por falta de pago? ¿Crees que esto se puede renegociar? ¿Qué pasa con los bancos que retiraron preacordados a solo firma? Nuevamente, el que recoja el guante. ¿Qué pasa? Creo que, a ver, los contratos con los bancos es un ejemplo más de contratos que se han visto afectados por esta situación. No conozco lo específico, pero creo que los bancos y tienen el derecho a revisar un poco las condiciones una vez normalizada esta situación, ¿no? ¿Verdad? Y van a analizar qué capacidad de pago tienen cada una de las empresas. Más que eso no puedo aportar. Sí, acá quizás, perdón Santiago, volvamos acá quizás al principio del esfuerzo compartido aplicado en su momento y en lo que fue la emergencia económica del 2001 y en todo el contexto actual, en todo lo que tenga que ver con la relación con el sistema financiero, el principio de esfuerzo compartido va a ser para mí moneda corriente. Igual quizás obviamente no tengo detalles de la pregunta esta, con lo cual quizás es muy genérica la respuesta, pero definitivamente el principio del esfuerzo compartido va a ser un factor determinante a la hora de estas negociaciones. Bien, Adrián nos pregunta, en caso de contrato de obra con una sociedad de Estado que cuentan con cláusula de imposibilidad de redeterminación de precio, ¿se podría aplicar igualmente estos principios comentados?
Bueno, la sociedad del Estado hay que ver un poco cuál es la sociedad del Estado, porque sociedad del Estado es un tipo societario específico, pero el Estado participa en muchas sociedades, ¿no? Participa en Aerolíneas Argentinas, en Integración Argentina Sociedad Anónima, en NASA, etcétera. Y cada empresa tiene su régimen especial, no es lo mismo una sociedad del Estado que una sociedad anónima, con Bien. participación estatal mayoritaria. Pero lo que puedo señalarles es que, en general, estas sociedades están regulando sus contratos con normas de derecho privado, y en ese sentido, claramente aplican todos los principios que estamos comentando. Y aunque fuera derecho público, normas de obra pública, también aplicarían las normas de derecho público. Sí. Cristian Nachman nos pregunta si se puede realizar una reducción de horas de trabajo y poder así liquidar menos horas y tener una reducción en los sueldos. Sí, en principio se puede hacer nuevamente con el consentimiento del trabajador. Es más, les diría que hoy es una de las grandes herramientas que están aplicando muchas empresas. En principio, para el personal fuera de convenio y de Huecara, previo llamado, no habría ningún problema. Habría que ver en WOCRA cómo aplica esto, ¿no? Y ver... ustedes saben mejor que yo que la UOCRA es muy zonal y en cada zona el sindicato es distinto, con lo cual habría que ver si es factible hacerlo con el personal de UOCRA. Pero sí, está permitido y hoy se puede hacer. Acuérdense que la reducción es proporcional a las horas de trabajo, salvo las contribuciones y aportes a la obra social que se pagan completo, y esa reducción de jornada tiene que ser mayor a las 2/3 partes de la, o sea, no tiene que ser mayor que las 2/3 partes de la jornada. Bien. ¿Qué sucede si en mi contrato hay una renuncia a la teoría de la imprevisión y al caso fortuito? Bueno, un poco Alberto se había referido a este tema al inicio, la verdad que es sumamente sensible, está bueno que vuelva. Básicamente, como regla general, el acuerdo de las partes rige para las partes como la ley misma, con lo cual la regla general sería que esa cláusula es válida, es vinculante para las partes y por ende el contratista no podría invocar en contra de su voluntad expresada en el contrato el hecho, en este caso, de caso fortuito. Ahora bien, como todo, por suerte, tiene sus matices. Y en este caso es importante destacar que si estamos en una situación, digamos, de contrato de consumidor o asimilables, que no es el caso que vamos a ver, pero en términos generales, el consumidor podría, digamos, invocar precisamente que se trata de una parte en desventaja, y entonces podría rechazar esa provisión de su acuerdo. Ahora, en lo que hace a la contratación de obra o locación de servicio, también en el marco de una obra de construcción, de arquitectura o ingeniería, muchas veces se encuentran contratos de adhesión, de alguna manera, operan como contratos de adhesión ciertos pliegos y contrataciones, y en otros casos existe realmente un manifiesto desequilibrio entre el poder de negociación del comitente versus la empresa contratista que tiene que aceptar esa cláusula sabiendo que en un contexto como el argentino es realmente poner a la suerte la propia empresa. Entonces, en ese caso, y escasos precedentes jurisprudenciales existen en la Argentina, la verdad es que si el comitente se niega a revisar la situación en el marco de la imprevisibilidad dada y este evento, la verdad es que quedará fundar y presentarse en la justicia para solicitar que se aplique efectivamente todo el bagaje jurídico de lo que hace a la imprevisión y al caso fortuito. Aquí Luciana nos pregunta, ¿qué pasa con los seguros de los equipos que no están trabajando? ¿Es aconsejable que se deje de pagar? Y los seguros de caución que se refacturan automáticamente. ¿O responsabilidad civil en las obras que están neutralizadas? Mirá, yo ahí al inicio lo que recomendaba es, en lo que hace digamos, en el marco de esta parálisis de las obras,
es negociar con las compañías la posibilidad de una reducción de la prima en virtud precisamente de la reducción del riesgo. Ahora, para poder tener esa negociación y lograr un resultado atractivo, es clave justificar que existe una reducción de ese riesgo, y para eso es importante presentar el protocolo que se esté siguiendo en el proyecto, en la obra, en materia de las medidas preventivas. Volvemos al principio de la prevención del riesgo, ¿no? Y a partir de ahí, con esa justificación de la reducción del riesgo, buscar precisamente una reducción de la prima. Yo no dejaría de pagar ningún seguro, mantendría todos los seguros en regla, y en lo que hace a los seguros de caución, tengo entendido que aplica la prórroga automática siempre, ¿sí? Okay. Sobre todo en los seguros de caución que se presentan ante organismos públicos en el marco de determinadas exigencias de las obras. Muy bien, ahora sí, para cerrar, Julián Leonard nos pregunta, mi pregunta va reflejada en el DNU 367/20, ¿no? El coronavirus alcanza respecto a la RT. ¿Cómo estiman, que aplicará o no el decreto en el nuevo trabajo de home office? Y también respecto al tema de Immintence, que creo que podríamos hacer otra reunión, bueno, menciona que podrían hacer otra reunión, pero a lo que refiere es al nuevo trabajo de home office. Bueno, a ver, un poco el DNU 367 lo que está regulando es en las actividades esenciales, o sea, el personal que hoy está trabajando, si llegara a dar positivo de COVID-19, las ART lo tienen que atender inmediatamente y darle las prestaciones hasta que la comisión médica determine si efectivamente el contagio del COVID tiene relación o no con el trabajo. Y establece que si este personal afectado por el COVID, o contagiado, mejor dicho, por el COVID, es de personal de salud, se supone y se presupone que tiene que ver con el trabajo realizado. Básicamente, el decreto dice a las ART no se hagan las vivas y presten la cobertura en estos casos. No está orientado hacia el teletrabajo. Hoy, o el home office, como se dice, hoy no tenemos grandes regulaciones, sino la obligación de denunciar a la RT el personal que pueda hacer teletrabajo. Pero bueno, calculo que la pandemia y el uso de todas estas herramientas digitales va a generar una modificación en la legislación y una mayor apertura hacia esto, ¿no? Obviamente. Pero el DNU específicamente está volcado hacia el personal que trabaja, para darle una cobertura más. Bueno, lamentablemente tenemos que cerrar, pero hay siempre buenas noticias, como en el constructor. El viernes que viene vamos a estar siguiendo con esta serie de charlas, así que les pedimos que por favor nos envíen sus preguntas. En primer lugar les agradecemos que nos envíen sus preguntas en cualquiera de los correos que encuentran allí, y bueno, los esperamos el viernes que viene por la misma plataforma. De todas formas van a recibir un correo invitándolos, y nos vemos el viernes próximo, que es viernes 24, a las 15 horas, por aquí. Esperamos sus correos, cualquier duda, consulta o pregunta, la pueden hacer por allí. Muchísimas gracias.